Hola, os habla el maestro Fi de Óscar de Prado para pokeryAjedrez.com. Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso sobre la Copa del Mundo, que se está disputando en la ciudad noruega de Tromsø. Comenzó este domingo. Se trata de un torneo por eliminatorias a 2 partidas, con 128 jugadores, que reparte muy buenos premios y sobre todo otorga 2 plazas para el próximo torneo de candidatos, con lo que están la mayoría de los mejores jugadores que no tienen todavía su plaza asegurada, cosa de Aronian, Kramnik, Nakamura, Karyakin, Gelfand, así etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el torneo es muy fuerte. Los que se fueron clasificando en diversos zonales, campeonatos de Europa, etcétera, en los últimos 2 años, pues tienen su plaza. Vale, participa solo Paco Vallejo de Españoles, que bueno, consiguió pasar la primera ronda ganando 2-0 al argentino y ganó las 2 primeras partidas sin muchos problemas. Y bueno, hay que destacar ya las primeras sorpresas, ¿eh? Los favoritos la mayoría ganaron bien. En los primeros 15, digamos, solo Kamsky tiene que ir a los desempates ante el chino Low y también Adams. Lo mismo que Svizzler, que ganó a la campeona mundial usenina en la primera partida, pero ayer perdió la segunda tras un grave error táctico y también se irá a los desempates. Entonces hay muchas partidas, muchos encuentros acabaron en empate, en 2 tablas o victoria de cada uno. Irán en total 27 encuentros, irán hoy a las partidas de desempate. Como eliminaciones más destacadas, la de Nepomniachtchi entre el chino Wei Yi, de 14 años, que perdió al perder Nep por la segunda partida y con blancas. También cayó eliminada Judith Polgar a manos del cubano Isan Ortiz, bien conocido aquí por los torneos en Galicia, que ha jugado muchos torneos. Y Isan ganó la primera partida con blancas y fue capaz de conseguir el empate en la segunda. Y también cayeron a Kopiak a mano del vietnamita Nguyen y el Bolokitin a manos del joven americano Robson. Para el resto de latinos, pues bueno, destacar que Lenín Domínguez pasó, el peruano Cory forzó el desempate ante Rayabov al empatar las 2 partidas, su hermana Daisy perdió ante Nakamura, y hay que lamentar la eliminación de Iturrizaga a manos de Onischuk y bueno, también del argentino Mareco ante Navarra. Luego Felgaer forzó el desempate ante Ria Sansev, los brasileños Fier y Leitao consiguieron también forzar los desempates. Lo mismo que Bruzón, que también no pasó de 2 tablas y tendrá que jugar los desempates, y lo mismo que Granda, también tendrá que jugar los desempates. O sea que bueno, estaremos atentos y les desearemos suerte. Vamos a pasar a comentar ahora la partida de la primera ronda del español Paco Vallejo ante el argentino Diego Flores. Empezamos por la primera partida, que ya fue importante porque estos matches muy cortos, cualquier victoria o ganar una primera partida supone una ventaja muy grande, ¿no? Vamos a ver, la partida se discurrió por una inglesa con C4, Paco escogió con E5, G3, caballo C6. Bueno, esto es uno de los múltiples formas de combatir pues la inglesa, ¿no? Dentro de diversas opciones escoge esta con alfil C5. Vale, vemos enroque normal, D6, caballo C3, enroque, y estamos planteando ahora una apertura normal. Bueno, aquí A6, la otra alternativa principal es A5, también lo que más se juega casi tanto como A6, ¿no? Es un poco cuestión de gustos. A5 evita B4 de momento, pero también deja la casilla débil B5, y A6 pues un poco optimista. La idea de todo esto es hacerle un huequecito al alfil aquí en A7. Esto nos recuerda a algunas líneas de la siciliana, donde la Polse, donde escondemos también el alfil aquí en A7, ¿no? Es un poco con ciertas ideas similares. Bueno, alfil B2, alfil E6... Bien, torre C1. Bueno, aquí hay un par de alternativas en esta posición. Lo más utilizado es caballo D2. Tenemos una partida, por ejemplo, Gashimov-Mosesian, con un pequeño ejemplo bastante reciente. Continúa con dama D7, caballo D5, caballo E8, E3 y caballo D8. Bueno, estos caballos van para expulsar al enemigo y luego jugar con F5. Esta es una posición equilibrada, bastante interesante, donde las negras van a intentar abrir la columna F y el alfil desde A7 tiene cierta presión, ¿no? Aunque bueno, también las blancas intentarán su ruptura en un momento dado con B5 o con D4.
Bueno, esta era una opción a tener en cuenta, y también se juega aquí E3, una partida de Vareyev, también es otra opción bastante jugada, ¿no? Intentando cerrar esta diagonal para que el alfil no sea tan fuerte. Pero bueno, torre C1, vamos con la partida, dama D7, bien, E3 finalmente otra vez, jugada correcta, ya digo que la idea es un poco cerrar esta diagonal para el alfil, y aquí Paco, según mi base, ya introdujo una novedad, estamos en la jugada 12, en estos tiempos que corren, pues a veces es difícil encontrar jugadas nuevas tan pronto, pero en esta posición ya la hay. A ver, según mi base, la jugada que más se utiliza y está más de moda es caballo E7. Un par de partidas de Mou Zedong, por ejemplo, reciente, contra Navarra, o incluso de Denis Kismatulin. Bueno, caballo 7 es la primera jugada que más se utiliza y parece en principio la más fuerte, ¿no? Torre 1, caballo G6, D4, torre a D8, aquí os digo hay una partida de Denis Kismatulin que tomaron en D4, y Mou Zedong jugó torre a D8, por ejemplo. Vale, es un poquito la línea principal, la que más se juega, y la primera también recomendación del módulo en esta posición, ¿no? Alfil H3 es una idea interesante, también otra partida de Navarra, con esta idea de cambiar los alfiles rápidamente, intentar venir con el caballo G4 y presionar un poco el enroque, y también es una opción a tener en cuenta. Es un poquito las dos jugadas, son las dos jugadas un poquito más utilizadas, ¿no? Caballo G4 en principio es novedad, salta directamente con el caballo para presionar F2 y E3 y permitir la jugada F5 también, es un poco la idea, ¿no? Bueno, Flores continuó con caballo D5 de manera normal, y aquí Paco se decide ya a tomar. Vemos la idea, las negras se van a desprender del alfil a cambio de poder intentar activarse rápidamente con F5 y seguir presionando sobre sobre E3 y F2. Hombre, otra opción aquí era caballo E7, que también era muy jugable, ¿no? Vemos alfil por, peón por y caballo E7, vale. Aquí ahora el blanco jugó la jugada D4. A mí esta jugada no me gusta. En principio cierra el alfil blanco de B2. También es cierto que el alfil este se cierra, pero es más temporal. Veremos luego cómo siguió la partida. Otro problema es también que era débil D5. De hecho aquí una jugada como caballo D2, ya defendiendo el peón directamente, intentando venir a C4 y dejar varias opciones abiertas, o incluso E4, E4, si F5, dama B3, por ejemplo, me parecen bastante mejores. No es que sea un error muy directo para apreciarlo, pero sí que posicionalmente no me gusta, ¿no? Hay que aprovechar también esta columna abierta y había que reforzar este peón. D4 va a dejar el peón de D5 débil. De hecho, tras E4, caballo D2, F5, dama B3, caballo F6, claro, las negras tienen ya mucha presión sobre el peón de D5. Vale, aún así es cierto que las blancas van a tener compensación, pero bueno, creo que esto no era necesario haber llegado a él, ¿no? Bueno, F3, las blancas tienen que abrir su posición, les están comiendo en D5 y tienen que abrir algo para el juego para sus alfiles. Vale, tomaron en él por F3 y aquí torre por F3. Bueno, esta jugada es posible, vamos a ver luego la que se jugó en la partida. Por supuesto que también alfil por F3 era una opción más tranquila, y bueno, las negras pueden jugar, por ejemplo, B5 o torre a E8, todavía con partida igualada, ¿no? Eran unas opciones más comunes, pero bueno, Flores come de torre, presionando directamente F5 e intentando doblar, bueno, la columna F, y sacrifica temporalmente el peón de D5. Paco Vallejo acepta el reto y se mete un poco en el lío, intentando ya aprovechar pues su mayor nivel, ¿no? Caballo F por D5, se come el peón. Vemos aquí la idea del blanco, que es G4. Bueno, rey H8, hay que desclavarse, evidentemente ahora no vale comer por torre por y alfil por D5, ¿no? Esta es un poco la idea blanca. El rey sale de la diagonal, peón por, torre por. Bien, esta jugada aparentemente el negro ahora va a sacrificar una calidad. De hecho, bueno, alfil H3, esto daría jaque, dama E8, esto daría una posición bastante complicada, ¿no? Podrían las blancas recuperar su peón, y las negras tienen, la verdad, que bueno, buen contrajuego, aunque la posición se abra y pareja de alfiles, y esta es una posición ya
complicada que podría pasar de todo, ¿no? A torre F1 hay caballo por E4, bueno, es una posición a tener en cuenta. Flores jugó torre G3 primero y aquí viene la jugada interesante de Paco Vallejo, que jugó torre A F8, doblando torres, aprovechando el potencial de la columna F. Esto sí que parece que va a perder una calidad, pero en realidad van a obtener muy buena compensación. Veremos que incluso a E4 directo se puede jugar torre F2 y a dama D1, torre por G2, rey por G2, jaque de caballo y, por ejemplo, D5 o torre F7, ¿no? Aquí a costa de la calidad vamos a tener muy buena compensación con los dos caballos, un peón, el rey blanco puede tener cierto peligro y con muy buenas casillas, ¿no? Y este alfil también es pasivo. Bueno, entonces jugó la normal, alfil H3, esta jugada en principio gana la calidad, pero vemos que Paco tenía todo calculado, ¿no? Dama E8, y ahora E4, vemos que, bueno, podía tomar directamente, alfil por, caballo por, torre F3, pero caballo D por E3, aquí son dos peones y el rey peligroso, entonces es mejor jugada E4, y a torre F2, caballo F3. Bueno, aquí posiblemente fuera un pelín mejor dama D1, ¿no? Vemos que aquí hay que jugar dama F7 y si E por D, pues caballo por D, con compensación, ¿vale? Vemos esta posición, es un poco la idea, ¿no? Las negras tienen aquí dos peones y muy buena compensación, pero bueno, todavía hay partida por jugar, ¿no? Torre por, dama por, caballo F6, aquí sí que sería distinto, es ventajilla blanca porque vemos que ahora dama E3 y se puede defender el material, solo sería un peón, y también es interesante caballo C6. Y a E por D, alfil por y caballo por. Podemos escoger con negras tanto esta posición como esta, donde queramos tener compensación, ¿vale? Contra caballo F3 sigue igualmente el sacrificio de calidad forzado, pero en este caso pues por el alfil, con lo cual se queda debilitado mucho más el peón de D4 y este alfil en A7 coge de nuevo mucha más fuerza. Torre por B2, dama B2, caballo F6. Caballo F4 directo, torre por y caballo C6 también era muy buena. Daba muy buena compensación, caballo F6 es jugable y ahora, bueno, la verdad que en esta fase de la partida Flores ya empezó a estar más corto de tiempo a los jugadores y la verdad que vinieron alguna serie de errores, ¿no? En este caso, alfil G2. Había que meterse en esta jugada, torre por C7, caballo por E4, caballo G6, dama C6, dama por... Bueno, la posición aquí es bastante compleja, pero hay partida todavía, ¿no? Se puede equilibrar de una posición complicada, ninguno tiene... Se puede decir que tenga ventaja, ¿no? Pues está todo abierto, los dos resultados, ¿eh? Las negras tienen muy buena compensación aquí, tienen, de hecho, bueno, ahora tienen un peón de más. No, perdón, está igualado, pero tienen una posición quizás un pelín mejor con este rey, pero que las blancas tienen juego en esta posición, ¿no? Devolviendo la calidad. Entonces era bastante mejor jugar aquí torre por C7. Tras alfil G2, caballo por E4, ahora las negras ya tienen una clara ventaja, los dos caballos van a ser muy fuertes, son dos peones, el alfil va a entrar en juego, las negras tienen una clara ventaja, ¿no? Incluso, bueno, tras torre G4, caballo F6, torre G3 y caballo F5, la partida, las negras tienen ya ventaja decisiva. Bueno, aquí jugaron caballo G4, bueno, dama E3 o G5 también ganaban, pero bueno, sigue habiendo ventaja, era decisiva, dama D2, esto es también de nuevo un pequeño error, era un poco mejor rey H1, aunque las negras siguen con una clara ventaja. Bien, dama G6, aquí caballo por D4 es mucho más directa y ganadora, y a dama G6 pues ya viene el último grave error de Flores, que fue torre por C7. Era mejor jugar torre F1, aunque bueno, tras torre F6 pues las negras siguen con una clara ventaja, pero bueno, no todavía decisiva. Tras torre por D7, caballo por D4 sí que la partida no tiene solución. Rey H1, caballo por, alfil por, torre por, alfil por, y aquí, bueno, a torre por abandonó, ya que hay que entregar la dama tras alfil por, caballo F2. Y bueno, la posición aquí es perdedora para el blanco. Bueno, una buena primera partida de Paco, que tuvo una idea interesante, entregó la calidad, complicó la partida y superó en las complicaciones a su rival argentino. Bueno, vamos ahora con la segunda partida. Bueno, esta ya
era más forzado, el negro estaba obligado a ganar y bueno, intentó, pero bueno, Paco se defendió bien e incluso consiguió de nuevo volver a ganar. Fue una siciliana, una Paulsen, B5, bueno, aquí se juega más dama C7, pero bueno, esta es una jugada correcta, ¿no? Alfil D3, dama B6, caballo F3, la alternativa aquí es caballo B3, dama C7, aquí también caballo C6, y otra vez en la jugada 8 Paco vuelve a sorprendernos y bueno, en una posición lo normal aquí es jugar en roque, la mayoría de las partidas, unas 300 y pico, e incluso bueno, una partida con E5, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo en roque, aquí se jugó una partida entre Nájer y Kamsky, con esta línea, bueno, es un poquito lo normal, ¿no? Jugar en roque aquí, incluso E5, pero bueno, la jugada caballo E2 es una novedad. Paco retira directamente el caballo y controlando la casilla F4 y D4. Jugó caballo C6, alfil F4, un poco la idea de caballo E2, desarrollar el alfil y molestar la dama. Y aquí jugó dama A7. Entiendo que el negro no quiera cambios, pero bueno, aquí parecía mejor E5, aprovechando que ahora las blancas no pueden llegar a D5 rápido, ¿no? Porque sus caballos no están bien colocados y se puede expulsar. O también alfil de 6, cambias el alfil activo y bueno, la posición negra pues estaría cómoda, con igualdad, ¿no? Flores, imagino que evitando cambios, pues jugó dama A7, pero vamos a ver que, bueno, esto no es la mejor casilla para la dama. Tras enroque, caballo F6, E5. Aquí las blancas ganan espacio y tienen el centro un poquito dominado y sus piezas mejor desarrolladas, ¿no? Vemos que están las 4 en el centro, mientras que al negro le falta todavía un poquito de desarrollo. Alfil C5 y vemos C3, controlando D4, B4. Bueno, aquí el problema de las negras, no tienen miedo al enroque, porque bueno, la iniciativa blanca aquí puede ser rápidamente peligrosa, ¿no? Sacando el caballo G5, caballo F4, intentando llevar la dama. Puede haber una pequeña iniciativa, este alfil es muy fuerte y este alfil está sin desarrollo, entonces aquí el negro prácticamente retrasa y acaba renunciando al enroque por ese motivo, aparte que necesita ganar a toda costa. Entonces por eso jugaron B4, peón por, alfil por, caballo C3. Bueno, aquí se podía jugar directamente A3, alfil E7 y caballo F4, caballo por, alfil por con ventaja blanca, ¿no? Paco decide entregar un peón con caballo C3, que creo que tampoco era necesario, caballo por C3, B por C3, y aquí Flores tuvo algo de miedo y no se lo comió, aunque tras alfil por C3, torre C1, alfil B4 y torre C4, es evidente que si enrocan, las blancas aquí la torre juega muy bien, tiene compensación, puede pasar al flanco del rey, estamos en el alfil, etc. Hay muchas piezas, ¿no? Falta de desarrollo, pero bueno, quizás era una opción, por lo menos comerse un peón, tienes que jugar a ganar, porque la verdad que irse a E7 es una nueva pérdida de tiempo y realmente no va a conseguir el negro ninguna ventaja. Caballo de 2, el caballo se dirige para A4 o C4 con vistas a D6 o B6 y H5. Bueno, visto que el enroque, por lo comentado antes, sería peligroso, se decide lanzar arriba. Paco juega H4 tratando de evitar cualquier tipo de contrajuego, alfil B7, torre B1 y bueno, G5. Esto es un error, pero claro, jugadas como caballo A5, pues bueno, las blancas tienen una posición ligera ventaja, están mejor y difícil para el negro crear contrajuego para ganar. Entonces Flores se decide al ataque y abrir la posición, ¿no? A la desesperada porque necesita ganar a toda costa. Aunque bueno, tras H por G5, H4, alfil F4, H3, alfil E4, Paco defiende su enroque. Aquí falta el problema que le faltan piezas al negro, ¿no? Si estuviera enrocado y pudiera traer las dos torres o más piezas, pero las blancas tienen suficientes piezas para defenderse. Caballo 4 también era buena. Alfil E4, H por G2, alfil por G2, bueno, también se podía comer de rey. Y bueno, caballo A5, esta jugada es mala, comete un fallo, Flores que decide la partida de nuevo. Pero bueno, tras torre C8, aún así las blancas aquí tienen una clara ventaja. Tienen una clara ventaja y no tendrían problemas para salvar la partida. Caballo A5 es un error de cálculo y que pierde una pieza tras alfil E3, dama B8 y alfil por B7. Bueno, aquí tras caballo B7, dama F3,
la ventaja es decisiva, no se puede defender el caballo con la torre porque está el alfil, o sea, la jugada alfil e3 intermedia quizás se le debió escapar, no sé. Y aquí el caballo pues está perdido con la clavada. Entonces, bueno, deciden dejar directamente el caballo, toma con la dama para crear amenaza de mate. Entonces, esto todo Paco lo calculó bien y aparentemente, aunque hay unas amenazas del negro, se defienden fácil. Paco calculó bien en toda esta fase de la partida. Vemos dama f5, dama d4, otra muy buena jugada, toca la torre, alfil f6, buena intermedia. No, porque si comemos hay jaque, si comemos de peón hay jaque con la torre, pero Paco juega dama f4, trae la dama a la defensa y tras dama h4, dama h2. O sea, esta serie de jugadas precisas consigue defender el ataque negro y quedar con ventaja material. Y tras dama f5, caballo h4, alfil e5, buena jugada, caballo por. Bueno, también ganaba f4 aquí. Pero bueno, tras caballo por, alfil por, rey g2 y ahora vemos que está atacada la torre, tenemos todavía pieza de más, y tras caballo b7, caballo h6, pues las negras tienen que entregar otra vez material para no perder una pieza. Bueno, de hecho van a perder una pieza porque el caballo y el alfil están atacados y no vale ni siquiera torre por ni marcharse. Entonces, bueno, ya sin damas aquí Flores decidió abandonar y Paco pasa a la siguiente ronda. Así que bueno, esto ha sido todo. Seguiremos atentos a la Copa del Mundo y procuraremos ir haciendo vídeos de las partidas más interesantes y desearle a Paco que llegue lo más lejos posible. Se despide el maestro FIDE Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.